profesor, el doctor Oscar Manrique, ha elaborado para este servicio, especialmente para ustedes como residentes. Y doctor Oscar, la palabra es suya. Bueno, perfecto. Muchas gracias, doctor. Pues nuevamente buenas tardes a todos. Gracias nuevamente por participar acá del programa de microcirugía que estamos montando. Tal vez hoy lo que voy a hacer es, voy a eliminar mi videocámara para que las fotos nuestras, o sea, la cámara nuestra no salga, bueno, la voy a minimizar, con eso se puede ver toda la imagen. ¿Ustedes pueden ver toda la imagen ahí o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Buenos días. Bueno, buenos días. Listo, perfecto. Entonces vamos a comenzar para no quemar más tiempo. Entonces como habíamos quedado la vez pasada, hoy vamos a continuar hablando de lo que son los colgajos perforantes, ya más específicamente los más usados. Como les había comentado anteriormente, el que sepamos manejar unos 4 o 5 colgajos que son los más comunes, yo pienso que con eso se defiende uno para el resto de la vida. Obviamente todo también depende de la práctica. Hay gente que, por ejemplo, se vuelve diestra haciendo un solo tipo de colgajo o dos, pero pues si la práctica de ellos es, por ejemplo, reconstrucción de seno, muy seguramente alguien no va a salir de hacer un DF flap o DIP flap todo el tiempo. Sí, es muy raro que vayan a tener que hacer otro tipo de colgajos, pero en general para personas que están en algún centro oncológico, es bueno sí tener un buen armamentario de colgajos para poder hacer, pero nuevamente yo no pienso que uno no se vaya a salir de cierta cantidad de estos colgajos. Entonces vamos a comenzar con uno que se llama el ALT o el colgajo anterolateral de muslo. Se llama así, como lo habíamos mencionado, porque en las extremidades inferiores los colgajos generalmente se llaman es dependiendo de la zona anatómica de donde se diseque. Entonces por eso se llama el colgajo de muslo anterolateral, que se va a tomar de la parte anterolateral de la pierna. El flujo sanguíneo va a estar dado por lo que se llama la arteria femoral circunfleja lateral. Esta arteria viene de esta otra que se llama la femoral profunda. Eso se pregunta de examen. Entonces, la arteria femoral profunda, que es la que nos va a dar, viene de la femoral común, va a dar 3 tipos de ramas. Una rama que va a ser ascendente, que es la que nos va a dar la irrigación para lo que es el tensor de la fascia lata, que es otro tipo de colgajo. Una rama que es horizontal, que también va para este tipo de colgajo, y la otra que es la más importante de todas, que es la rama descendente, que es la que encontramos acá, y esa es la que le va a dar el flujo sanguíneo al colgajo ALT. Ya ahorita vamos a ir bien específico porque ya vamos a empezar a ahondar en cuanto a cómo se diseca y cómo se manejan este tipo y para qué sirven este tipo de colgajos. ¿Cuáles son las ventajas de una ALT? En general, las ventajas de una ALT es de que se puede remover del muslo sin necesidad de dejar un defecto donante. ¿A qué me refiero con eso? A que si la paleta cutánea, porque este es un colgajo fasciocutáneo. ¿Qué significa fasciocutáneo? Es que toma piel, tejido celular subcutáneo y fascia en la gran mayoría de las veces. Si la dimensión del colgajo en forma horizontal no va más allá de 8 centímetros de paleta cutánea, la pierna se puede cerrar de forma primaria, o sea, simplemente se colocan puntos y va a quedar una incisión que va a estar en forma vertical. En cuanto a la parte vertical de la paleta cutánea, hay descripciones que van hasta 25 centímetros. Ahora, estos colgajos de paleta cutánea, como los había mencionado anteriormente, pueden ser compuestos. ¿Qué significa compuesto? Que lo puedo remover también con músculo, con fascia, y alguna gente hasta escrito con algo de hueso, pero por lo general, la gran mayoría de veces, este colgajo simplemente va a estar compuesto por piel, tejido celular subcutáneo y fascia. Ya vamos a hablar de las 2 tipos de disecciones, que en algunas circunstancias la fascia no se toma. Entonces, la disección generalmente es fácil, no es nada complejo. El saber la anatomía muy bien, por eso es que hay que saber bien los músculos acá del muslo, que es el que va en la parte central, que es el recto femoral, y lateralmente vamos a tener el vaso lateral. Este otro que cruza yendo de la parte lateral a más medial de la pierna es el sartorio. Entonces, este
colgajo lo vamos a obtener aquí, de esta parte lateral, básicamente de un septum que pasa entre estos dos músculos, entre el recto femoral y el vasto lateral. Y ya les voy a explicar cómo se identifica y cómo se marca. Muy seguramente van a escuchar esto mismo mañana del doctor Peter Nelligan, que va a hablar de la ALT en el curso de microcirugía para los residentes latinoamericanos. El pedículo con el que se obtiene de este colgajo también es, yo diría que significativo, generalmente aproximadamente de unos 8 a 10 centímetros, a veces un poquito más. Todo depende de dónde entre esa perforante a la piel. Si obviamente la perforante, entre más distal entre la perforante, más longitud vamos a tener en cuanto a ese pedículo. Si la perforante entra más proximal, obviamente ese pedículo va a ser un poco más corto. Y lo otro bueno es que este colgajo, generalmente la piel es suave, se puede moldear muy fácilmente y se han utilizado para múltiples de defectos y hay varias indicaciones. Entonces, esto es lo bueno. Ahora, lo otro es que este tipo de colgajo se puede elevar por lo general con o sin fascia. Cuando es por encima de la fascia, pues se llama suprafacial, y cuando es por debajo de la fascia se llama subfacial. Todo depende de las indicaciones de que lo vayamos a colocar. Generalmente en mis manos me gusta hacerlo mucho obteniendo la fascia. ¿Por qué? Porque la fascia nos va a servir de anclaje cuando se coloque a nivel de cabeza y cuello, cuando se coloque a nivel de alguna extremidad, como lo había mencionado también en la clase pasada, cuando estos colgajos se utilizan para cubrir zonas de tendones. El deslizamiento del tendón generalmente es más fácil cuando hay contacto de tendón con fascia. Entonces eso va a permitir que ese movimiento de deslizamiento de los tendones durante flexión o extensión sea más fácil cuando están por debajo de la fascia. Ahora, ¿cuáles son las desventajas de este colgajo? Que cuando se necesita una paleta cutánea significativa de forma ancha, o sea, en el sentido horizontal de más de 8 centímetros, porque el defecto ya sea más grande, en esos casos no se puede cerrar de forma primaria. O sea, lo que se hace, se aproximan son los bordes de la herida y el resto de la herida hay que cubrirla con un injerto de piel. Entonces, dependiendo del defecto, dependiendo cómo vayamos a medir o para lo que se vaya a necesitar, pues a esto hay que explicarle al paciente, de que si la paleta cutánea de forma horizontal va a requerir una mayor resección, entonces zona donante hay que colocarle con un injerto de piel que va a estar sobre los músculos. Ahora, ¿cuáles son las desventajas también en este colgajo? Que cuando hay gente muy obesa es más difícil de disecar, porque obviamente ya se imaginarán, no es lo mismo abrir y tener una herida de un tejido subcutáneo y piel de alguien delgado que alguien que tenga obesidad mórbida. Generalmente aquí en los Estados Unidos, esto es una pandemia que está ocurriendo de forma muy frecuente, entonces hay que también saber seleccionar a ese paciente. Generalmente no lo recomendaría hacer una persona muy obesa, porque la disección, los perforantes, recuerden lo que hemos hablado de la capacidad de cada perforante para nutrir cierta cantidad de tejido. Generalmente es un perforante por cada 600 gramos, pero el problema es que podemos tener isquemia de parte distal, podemos tener congestión venosa, entonces cuando la persona es muy obesa, de pronto no sea el colgajo ideal. Lo otro es que las características, nuevamente, dependiendo del peso del paciente o del índice de masa corporal, pues el grosor puede cambiar. Y en general, cuando las perforantes entran por el músculo, es un poquito más complejo la disección. Por lo general, y como les había mencionado anteriormente, aquí va a haber un septum, que es lo que separa el recto femoral con el vasto lateral, y en una gran porcentaje de las veces viene por ese septum. Entonces, simplemente es separar los dos músculos. Pero cuando esas perforantes entran por el músculo como tal, la gran mayoría de veces entra por el vasto lateral. Obviamente hay que separar estas fibras del vasto lateral, lo cual puede hacer la disección un poco más tediosa, pero de todas maneras también es posible. Entonces, este colgajo tiene bastantes indicaciones. Hay dos formas, como lo habíamos hablado en las primeras clases. Un colgajo, cuando es pediculado, significa que el origen de los vasos, en este caso la femoral lateral circunfleja, no se va a separar de la arteria profunda, sino se deja pegada de forma original. Entonces lo que se hace es rotar este colgajo para cobertura también de la parte inferior del abdomen. Ya les mostraré unas fotos para reconstrucción vaginal, reconstrucción también de rodilla. Cuando se hace de forma libre, se puede utilizar para reconstrucción también de cabeza y cuello, de lengua,
de abdomen, de extremidad inferior del tercio distal. Entonces, como se dan cuenta, tiene muchísimas indicaciones. Y, por ejemplo, mientras que yo estoy haciendo el entrenamiento mío de microcirugía en Taiwán, yo pienso que era el colgajo que más se utilizaba. O sea, se utilizaba casi que todos los días, era el pan de cada día, porque pues ya después de que, como les había comentado, uno aprenda a disecar un par de colgajos, ya con el tiempo se empieza uno a volver un maestro en el sentido de que de tanta repetición y de tanta disección de la misma forma, hace que ya uno se familiarice más con la anatomía y con la disección del colgajo como tal. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones anatómicas de este colgajo? Como le había dicho, por lo general es un colgajo perforante, porque ya sabemos por qué se llama perforante, porque los vasos sanguíneos atraviesan la fascia, entonces por eso se llama perforante. Está generalmente compuesto de piel, tejido celular subcutáneo y se puede utilizar fascia o no. Como les dije anteriormente, en mis manos me gusta mucho utilizar la fascia por las indicaciones que también expliqué. Sirve como anclaje, sirve para mayor protección y en algunas circunstancias se pueden capturar más perforantes entrando al colgajo sin dañarlas. O hay gente que obviamente le gusta hacerlo simplemente con una disección suprafacial, o sea, por encima de la fascia, pero eso depende de la indicación y de la preferencia del cirujano. Las dimensiones, por lo general, son de 8 centímetros de ancho por 25 centímetros de largo. Hay reportes, y ya les mostraré un artículo que tuve la oportunidad de publicar ya hace un par de años, en cuales esa paleta cutánea la extendíamos hasta 40 centímetros, parte vertical. Pero obviamente utilizábamos músculo, que era el vasto lateral, que estuviera pegado a la LT para que hubieran más perforantes y esa parte distal de la piel sobreviviera. Obviamente cuando las disecciones son ya más agresivas y más amplias, no hay otra forma, sino hay que utilizar un tipo de piel que cubra el defecto. La inervación viene de ramas laterales del femorales cutáneas, pero por lo general este colgajo es insensible. Muchas veces en lo cual se utiliza no tiene mucha inervación, entonces por eso no hay que preocuparse mucho en cuanto a esta parte. Ahora, el flujo sanguíneo, eso es pregunta de examen. Como siempre, el origen es de la femoral profunda y lo que le va a dar es la rama descendente de la circunfleja femoral lateral. En promedio, la arteria se ha descrito que puede estar hasta de 3 milímetros de diámetro, lo cual es suficiente para hacer la microcirugía, y se han descrito que generalmente se han encontrado entre 1.5 y 2.5 milímetros. La vena comitante, que es la que viene con esta arteria, que fue el concepto que también me preguntaron, creo que durante la primera clase, por lo general es un poquito más grande. Este pedículo, porque también es importante, y ya lo veremos cuando hablemos del linfedema, es porque estos vasos recipientes, tanto la rama descendente de la circunfleja femoral lateral, la utilizamos como vasos recipientes cuando hagamos trasplantes de ganglios linfáticos, que es una nueva técnica que comenzamos a hacer desde el año pasado acá en la práctica mía, y que es de muy buena utilidad para colocar estos linfáticos. Y como les había comentado, el pedículo por lo general puede llegar hasta 7 centímetros, yo diría que un poquito más, pero todo depende de dónde están ubicadas las perforantes. Entre más distal esa perforante entra a la piel, pues obviamente va a haber mayor el rango de disección y mayor longitud de la perforante. Entonces acá, esta es la anatomía, esto es muy importante que ustedes lo manejen. Esta es la femoral común, que en general se llama femoral común cuando atraviesa el canal inguinal. Por encima de eso se llama la ilíaca externa, y eso es muy importante, es otra pregunta de examen, ¿cuál es la parte anatómica que diferencia la conversión de la ilíaca externa entre femoral? Es el ligamento inguinal. Esta femoral común se va a dividir en lo que es la profunda y la femoral superficial, y de esa profunda vamos a tener la circunfleja lateral femoral, y va a dar la rama ascendente, una rama transversa y la rama descendente. La rama descendente es la que nos va a dar todas las perforantes para ese ALT. Acá en cuanto a los músculos, importantísimo, este es el tensor de la fascia lata que habíamos hablado anteriormente. Este va a ser irrigado por 2 arterias, puede ser o por la transversa o por la ascendente. Y luego aquí vamos a encontrar estos 2 músculos que cuando estemos haciendo este tipo de colgajos, nos vamos a dar cuenta que apenas se eleva o se corta la piel, tejido celular subcutáneo y la fascia, tenemos que saber que el músculo que se va a estar entrando directamente
en contacto con nuestra incisión primaria va a ser el recto femoral y vamos a separarlo. El primer incisión generalmente es de tipo medial y se hace de medial a lateral, y cuando estemos llegando a ese septum, que es la separación entre el recto femoral y el vasto, vamos a encontrar esos vasos sanguíneos entrando a la paleta cutánea. En algunas circunstancias, como lo había mencionado también, si estas perforantes entran por el vaso lateral, entonces obviamente esta disección va a ir un poquito más lateral, pero simplemente hay que saber identificar estos músculos y esto lo vamos a hacer en la disección de cadáveres ya cuando estemos todos en Barranquilla. Ahora, ¿cómo se marca? Esto es un patrón supremamente clásico y nuevamente, pregunta de examen. ¿Cómo sabemos dónde va a estar ese septum? ¿Cómo sabemos dónde van a estar entrando esos perforantes a nivel de la pierna? Entonces lo que se hace es, se palpa la espina ilíaca anterosuperior y se palpa la parte lateral de la patela y simplemente se hace una línea entre la espina ilíaca anterosuperior y la patela. Va a ser básicamente una línea que es la que va a estar casi que perfecta sobre ese septum. Porque es importante saber que hay que hacer esta línea siempre antes de hacer el ALT, es porque ahí es donde van a estar entrando los vasos, que ese es técnicamente el septum. O sea que si pensamos nuevamente de forma anatómica, mirando nuestros músculos, acá estaría el recto femoral y acá estaría el vasto lateral. Entonces, después de haber hecho esa línea, lo que a mí me gusta hacer es dividir esa línea en tercios. Tercio proximal, tercio medial y tercio distal. Otra gente simplemente, lo único que quieren saber es que esta línea también se puede dividir en dos y simplemente en la parte más central de esa línea es donde van a estar entrando los perforantes. Ahora, la gran mayoría de perforantes, si es que no son todos, por lo general van a entrar en ese tercio medio o en el centro de la línea como lo habíamos hablado. Aquí en ese centro me gusta hacer un círculo que tiene un radio aproximadamente de 3 centímetros. Cuando se hace ese círculo, yo diría que el 90% de las perforantes, cuando tengamos un Doppler y lo colocamos sobre la piel, esas perforantes se van a encontrar ahí. Entonces, ¿qué es lo ideal cuando se pinta el colgajo antes de hacer la incisión? Es de que esas perforantes o ese septum, yo por lo general lo trato de hacer en la parte más central de la paleta cutánea. Porque si, por ejemplo, yo dibujo esta línea y la hago pasando por acá, ¿qué va a pasar? La perfusión generalmente va a ser acá muy poca. O lo otro es que si hay alguna variación anatómica y yo hago la incisión acá, puedo cortar los perforantes y hasta ahí llegó el colgajo. Entonces, que no se les olvide, esto es muy importante. La marcación medial generalmente va a pasar ese septum, va a ser medial como lo mencioné anteriormente, y vamos a tratar de que donde se encuentren las perforantes, que está en general toda la paleta cutánea, esté en el centro. ¿Qué significa? Que, como les había dicho, si quiero cerrar esta pierna después de liberar mi colgajo o de disecarlo, quiero asegurarme que la línea media, que es esta que está acá, tenga 4 centímetros hacia un lado y 4 centímetros hacia el otro, o sea, un total de 8 centímetros de forma horizontal. Ahora, la parte vertical ya todo depende de cuántos colgajos necesitemos y qué tan grande sea el defecto cutáneo. Esta parte vertical sí se puede, como le había dicho, puede variar, por lo generalmente unos 25 centímetros es lo ideal, porque obviamente no queremos dejar una incisión y también causar bastante morbilidad. Que lo bueno de estos colgajos perforantes es que se va a preservar la función en su totalidad de los músculos a nivel de la pierna, porque obviamente no queremos dañar la anatomía, dañar la parte extensora por medio del recto o de los vasos laterales. Entonces, así es que se marca, esta es la marcación clásica. Entonces, nuevamente, marco la espina ilíaca anterosuperior, la parte lateral de la patela, hago una línea que une esos dos puntos anatómicos y en el centro de esa línea o en el tercio medial busco los perforantes con el Doppler y hago un círculo de aproximadamente 3 centímetros de radio. Ahora, la paleta cutánea la vamos a poner central a esos perforantes para que haya una perfusión más homogénea y me gusta empezar a hacer la incisión acá en la parte medial. Corto, acá hago la incisión y levanto, como está mostrando la flecha, y empiezo a levantar el colgajo por debajo de la fascia hasta que encuentro ese septum entre el recto femoral y el vasto lateral y empiezo a seguir esos perforantes de forma retrógrada. O sea, empiezo a disecar hasta que encuentro el pedículo. Generalmente es muy fácil después de haber encontrado las perforantes y si las perforantes vienen por el septum, simplemente abrir los dos músculos, separarlos. Esto se puede hacer
hasta con los dedos, simplemente se separan los dos músculos y se encuentra el pedículo en general, y luego lo que se hacen es separar las perforantes. Y de acá, si es pediculado, simplemente lo que se hace es rotarse, obviamente para cobertura de efectos en escroto, para reconstrucción vaginal, reconstrucción de periné, reconstrucción de la parte abdominal baja, o si por ejemplo tengo algún problema acá con exposición ósea a nivel más lateral, o cuando se hace de forma reversa para cubrir la rodilla. Por lo general, para esta última indicación que acabé de mencionar, cobertura de la rodilla, no me gusta utilizarlo mucho porque se va a estar utilizando un flujo reverso. Ya sabemos que el flujo viene de acá, de la femoral hacia abajo, y no de la otra forma. Entonces, lo que se ha demostrado es de que pueden haber congestión o isquemia del colgajo cuando se hace de forma reversa, pero hay gente que lo ha descrito anteriormente. Entonces, esta imagen es supremamente clave para la marcación del colgajo, cómo se diseca, y ya como les dije anteriormente, podemos tener la oportunidad de hacer eso ya en vivo en cadáveres. Este es un ejemplo de un artículo que publicamos, si no estoy mal, fue en el 2018, en el cual utilizamos esos flaps compuestos o colgajos compuestos de ALT. ¿Qué significa? Que no solamente tomamos la piel, pero tomamos el vasto lateral. Obviamente ya se imaginarán, las heridas que dejan de forma donante son significativas. Aquí en la imagen, a la parte derecha, este es el recto femoral, y aquí lo que se hizo fue tomar toda la piel, tejido celular subcutáneo, fascia y el vasto lateral. ¿Para qué? Para que estas perforantes me estuvieran perfundiendo la parte más distal del colgajo. Este es un ejemplo de cómo se puede utilizar este colgajo de forma pediculada para reconstrucción abdominal. Acá en la parte izquierda de la imagen pueden ver una persona que tiene un abdomen abierto. Ese abdomen ha estado expuesto por meses. Al principio le tenían un injerto de piel sobre el abdomen para que no se disecara el intestino. Se corrigieron las fístulas y luego esa paleta cutánea se rota, que acá viene en el pedículo, se abre el canal inguinal y se va a hacer para cubrir defectos grandes. Porque ¿qué ocurre? Recuerden que es una contraindicación el colocar el gran porcentaje de mallas sobre el intestino, mallas para reforzar la pared abdominal. ¿Y por qué? Porque obviamente pueden causar fístulas e infección. Entonces, ¿qué ocurre? Si esos pacientes se dejan de forma crónica con un abdomen abierto, un abdomen expuesto, pues obviamente van a morir. Entonces, esta es una indicación clara para cubrir estos colgados. Entonces, acá este es el ejemplo, cómo se cerró. O sea, si ven toda la cantidad de piel y de músculo que se alcanzó a tomar de acá, especialmente la parte casi desde la espina ilíaca anterior superior hasta la parte de la rodilla, y miren que se rotó casi en su totalidad, y miren que el abdomen quedó cubierto. Obviamente nos tocó hacer acá otro tipo de colgajos ya más locales para cerrar la piel de forma más central, pero como se dan cuenta, el avance de estos colgajos es significativo, y estos pacientes generalmente tienen un buen resultado. ¿Qué podría ser el efecto adverso? Que pues, si no se utilizan mallas en un principio, pues la persona puede tener hernias a largo plazo o debilidad, porque pues, obviamente acá no hay un componente estructural inervado. Pero, ¿qué es lo otro bueno? Utilizar la fascia, como lo había anteriormente mencionado, es que esa fascia la puedo utilizar como una especie de malla autóloga para ayudar a contener cierto del contenido intestinal. Este es otro ejemplo. Este fue otro artículo que escribimos, si no estoy mal, el año pasado, en el cual miramos la gran utilidad de estos colgajos, especialmente la ALT para reconstrucción de extremidad inferior. Como pueden ver acá en la figura, simplemente se hace la paleta cutánea. Por ejemplo, esta fue una de 19x9. Como se dan cuenta, este es el tercio medial, o otro más fácilmente la parte central de la línea que les enseñé a dibujar. Y luego se levanta el colgajo sacando las perforantes, y de esta forma fueron colgajos libres, o sea, para cobertura de extremidad inferior, para cobertura de extremidad superior, y los resultados son muy buenos. Como les había mencionado anteriormente, si el colgajo se levanta más o menos en este tipo de dimensiones, es muy fácil poder cerrar la piel. ¿Cuál es el otro problema? Que esta piel tiene que cerrar sin tensión, porque si se cierra con bastante tensión, ¿qué puede ocurrir? De que la piel que se está cerrando bajo presión se pueda morir o necrosar, o aún peor, se pueda comprimir el flujo sanguíneo de estas áreas, causando... Es muy difícil tener un síndrome compartimental en la parte proximal de la pierna, pero
son cosas que hay que tener en cuenta. Además que, pues obviamente el paciente requiere hacer fisioterapia después de mover un colgajo de estos. Este es otro ejemplo de la utilización de la ALT. Este también creo que lo escribimos el año pasado, en el cual el ALT se levanta, como se dan cuenta acá, tiene dos perforantes distintas y miren la utilidad de estos colgajos. Generalmente se utilizan para efectos masivos de cabeza y cuello, ¿sí? Para cubrir la parte interna, que sería la parte bucal, y la parte externa, que es la parte de la piel, como el ejemplo que pueden ver acá en estos casos. Estos son pacientes de Taiwán también, en el cual generalmente ellos sufren de mucho cáncer escamocelular y las resecciones a veces son masivas. Y lo otro que hay que pensar es que muchas veces los cánceres de cabeza y cuello requieren radiación, entonces por eso se requiere de un colgajo que sea, que tenga buena viabilidad. Como se dan cuenta, el pedículo por lo general es de 7 a 10 centímetros, tiene una longitud muy buena y eso se pueden anastomosar a vasos del cuello sin tener problema y el paciente tiene la oportunidad de por lo menos tener más años de vida, porque un paciente con un defecto así de grande, pues obviamente se van a infectar y mueren de forma rápida. Entonces, eso fue las partes generalizadas de lo que es el ALT. Entonces, recuerden, las marcaciones son muy importantes, las dimensiones del colgajo son importantes y también de dónde viene el flujo sanguíneo de este ALT. Este ALT, por lo general, es un colgajo que se utiliza para muchos defectos, como lo vieron, y la utilidad generalmente es muy buena y la anatomía es fácil de disecar. Y eso ya lo veremos cuando lo hagamos juntos en Barranquilla haciendo los cadáveres. Otro colgajo de perforantes que es muy utilizado es lo que se llama el DIEP o el Deep Flap, que significa un colgajo de perforantes por medio de la epigástrica inferior profunda. Estas perforantes que vienen de esta epigástrica profunda son perforantes musculocutáneas, o sea que atraviesan el músculo, pasan la fascia, obviamente para que se llaman perforantes y llegan a la piel. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de colgajo? Es que la zona donante es muy fácil porque es del abdomen. Para posicionar al paciente también se hace de forma supina, para reconstrucción de seno es muy fácil, reconstrucción también de extremidad inferior. Yo diría que la gran mayoría de veces este colgajo se utiliza de forma diaria para reconstrucción de seno, porque el volumen es adecuado, las perforantes son adecuadas y ya veremos cada una de las especificaciones. Y el abdomen se puede cerrar también de forma relativamente fácil, como muy similar al hacer una abdominoplastia. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Es de que tiene una zona donante favorable, como lo hablamos. Hay límites, o sea, una persona que es extremadamente delgada, pues no va a tener bastante o no va a tener un colgajo grande y al mismo tiempo. Y hay perforantes, hay pacientes que son obesos o tienen obesidad mórbida. Entonces, en estos pacientes esto puede ser bastante complejo del de poder hacer un colgajo de esos. En octubre de este año vamos a presentar una charla también en el Club Internal de Microcirujanos acerca de este tópico ya de reconstrucción de seno en pacientes que son obesos y que tienen obesidad mórbida severa. Pero por lo general lo bueno de los DIEPs o el Deep Flap es que se preserva la fascia, en la gran mayoría se preservan las fibras del recto abdominal, porque ¿qué es lo importante? Que si no se vaya a resecar fascia de forma significativa, porque la morbilidad es grande, puede generar hernias, dolor abdominal, lo mismo, el daño del músculo es significativo si se llega a remover no solamente el músculo como tal, sino la inervación. Entonces estas personas tienen flacidez de la pared abdominal y parece que tuvieran hernias, pero no la tienen, pero simplemente es una dinervación del músculo del recto abdominal. El pedículo, que es de donde viene la epigástrica profunda, es bastante largo. Esta arteria viene de la profunda, viene de la ilíaca externa, y hay otra epigástrica superficial que viene de la rama femoral. Entonces, estos son los dos tipos de irrigación sanguínea que este colgajo tiene. En general, el 95% de las veces, si es que no es más alto, este colgajo se perfunde por medio del sistema profundo y no el superficial. En algunos casos se puede utilizar el superficial, pero
por lo general no se utiliza. Lo que se utiliza es la disección de estos vasos, que ya les demostraré, para hacer lo que se llama la supercarga, que fue la pregunta que me hicieron, me parece que en la primera clase. La gran mayoría de veces esta supercarga se hace de forma venosa, porque generalmente en un 99% de las veces cuando hay falla de un colgajo es por tipo venoso, no arterial. Entonces, al tener estos vasos extra de rescate, especialmente la vena, nos va a ayudar a anastomosar la otra vena que esté aledaña donde se vaya a colocar el colgajo, especialmente en la parte de la piel. La zona donante abdominal, por lo general, sirve para reconstrucciones bilaterales, o sea, que significa que dos colgajos se pueden sacar del abdomen. Y lo bueno es que cuando simplemente es una reconstrucción unilateral, tenemos el otro hemiabdomen, en caso tal, como un salvavidas. Si el colgajo primario que ya disecamos no sirve o llegar a algún problema, tenemos el otro para hacer un colgajo de la forma contralateral si es necesario. Ahora, cuando vemos que los perforantes no son ideales o que hay necesidad de rescatar un poquito más, entonces podemos hacer lo que se llama un muscle sparing tram, que significa el preservar tomar unas pequeñas fibras de músculo, pero preservando la gran mayoría. Y en otros casos, que esto ya no sería un colgajo perforante, es cuando se hacen los trams pediculados o trams libres. En mis manos es muy raro tener que hacer un tram libre, un tram pediculado, porque la morbilidad que se deja es significativa. No estoy diciendo que no haya necesidad de hacerlos, en algunas ocasiones pasa, pero es extremadamente raro. Por eso es lo bueno de aprender a microcirugía, aprender a liberar las perforantes. Con eso, en este tipo de casos, no hay que hacer un tram libre o tram pediculado. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? Es de que puede haber variación anatómica y que cambia de paciente a paciente dependiendo de dónde entren esas perforantes, pero ya hablaremos de forma más específica dónde están, cuáles son las ramas que van hacia este colgajo. En algunas ocasiones, dependiendo de dónde están las perforantes ubicadas, puede ser un poquito complejo disecar, ya que hay que abrir la fascia, separar alguna de las fibras de los rectos para llegar al pedículo, pero yo pienso que, como lo mencioné anteriormente para LT, cuando este colgajo se hace de forma rutinaria y repetitiva, ya uno se vuelve más familiar con la anatomía. Cuando las perforantes por lo general pasan por las inscripciones, que simplemente es la división entre las quimeras del recto abdominal, puede ser difícil de disecar. ¿Por qué? Porque pues obviamente va a haber fascia y pasa por esas quimeras son muy fibrosas, entonces puede ser complejo. Y especialmente también cuando estas perforantes tienen un trayecto intramuscular largo, o sea que desde donde entran al músculo pasan varios centímetros, entonces va a ser complejo porque hay que abrir las fibras musculares. Lo otro es que también si se escoge una perforante de forma equivocada, pues eso puede causar que haya pérdida del colgajo parcial o total. Por lo general, nuevamente, el problema es de congestión, no de isquemia. Y nuevamente al final, la congestión venosa yo pienso que es el problema número uno que se ve con cualquier tipo de colgajo libre, especialmente este. Entonces no hay la diferencia. Entonces este es un ejemplo de lo que consiste un DIP flap. El primer DIP flap fue descrito por el doctor Koshima hace varios años, pero fue para unas indicaciones totalmente distintas que para seno. Y el que escribió los primeros casos de estos DIEPs o Deep Flaps para reconstrucción de seno fue el doctor Bob Allen, el cual mostró su primera serie de casos con el DIEP para reconstrucción de seno. Entonces, para la reconstrucción de seno, como lo había mencionado, este es el típico DIEP que va a estar compuesto de piel y el tejido celular subcutáneo y no más. O sea, en esto no se utiliza fascia, no se utiliza nada. ¿Por qué? Porque recuerden que a la diferencia de la extremidad inferior, de la fascia extremidad inferior con la fascia de la parte abdominal, es de que para la parte abdominal puede dejar una morbilidad grande, o sea, lo que es las hernias o simplemente debilidad de la pared muscular, entonces, de la pared abdominal, perdón. Entonces, por eso hay que tener en cuenta eso. Entonces, lo que se hace simplemente, se buscan dónde están esas perforantes y se abre acá donde entren esas perforantes al colgajo y se diseca de forma vertical, que es el sentido de las fibras, para abrir esa perforante y se lleva o hasta el origen o hasta un par de centímetros donde entre en el músculo. Por lo general, con el tiempo,
ya las personas se vuelven un poquito más sofisticadas en cuanto a la disección y generalmente a veces simplemente teniendo un pedículo de 5 centímetros de longitud es suficiente. Con eso no hay que abrir tanto, no hay que llegar hasta el origen, que es la ilíaca externa, ni nada de eso, sino simplemente una trayectoria corta de ese pedículo, por lo general unos 5 centímetros. La forma en que me gusta a mí disecarlo, y ya lo vamos a hablar acá, se marca, se hace la incisión superior, se va por lo general a hacer a nivel por encima del ombligo, un par de centímetros por encima del ombligo. ¿Y por qué? Porque la gran mayoría de las perforantes llegan a nivel periumbilical. Generalmente, si dibujamos nuevamente un círculo alrededor del ombligo, yo diría que la gran mayoría de las perforantes están a unos 5 centímetros alrededor del ombligo. Entonces, si hacemos la incisión baja, también se puede realizar, pero yo pienso que es más complejo, porque lo ideal es evitar que haya necrosis grasa, como fue otra pregunta que se realizó. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando estos colgados son muy grandes, cuando se escogió la perforante de forma equivocada, o cuando la perforante no era suficiente para poderle dar la irrigación y el drenaje venoso a este tipo de colgado. Entonces, hay dos tipos de, como pueden darse cuenta acá en la imagen, me gusta siempre hacer la incisión superior primero, no se les olvide eso. Luego se hace la disección de pies a cabeza, o sea, y se mantiene uno en la parte central. Ya más tarde, cuando hablemos de reconstrucción abdominal, es muy importante saber las zonas de perfusión del abdomen, lo que es una zona 1, zona 2 y zona 3. Generalmente esta disección va a estar acá se lleva hasta las sifoides y no se diseca por encima de las costillas. ¿Por qué? Porque recuerden que la perfusión, cuando se hace una incisión acá a nivel inferior y cuando se diseca acá en la parte central, la única perfusión que se va a dar va a estar basada en las intercostales o en la parte lateral. O sea que si yo diseco muy lateral en ambos lados, ¿qué va a pasar con esta zona en el cierre donante? Puede necrosar la piel, el tejido celular subcutáneo al cierre. Entonces es muy similar a una abdominoplastia. La diferencia es que yo no empiezo con la incisión inferior, sino con la incisión superior. ¿Y por qué? Porque lo que yo hago es, hago la incisión superior, diseco hasta el sifoides y luego se le dice al anestesiólogo que trate de flejar al paciente, o sea, lo vamos a sentar mientras está intubado y luego lo que yo hago es medir, asegurarme que la parte superior de la piel, que es la que ahora yo voy a utilizar para cerrar acá en la parte inferior, me llegue. O sea, yo como básicamente una abdominoplastia, la traigo hacia la parte inferior y aseguro de que no haya tensión durante el cierre. Si yo veo que hay tensión, pues obviamente ya mi incisión inferior no va a ser tan abajo, sino va a ser un poco más alta, que esa es la otra diferencia entre una abdominoplastia. La abdominoplastia, pues obviamente yo estoy haciendo la incisión abajo y simplemente se hace tensión sobre la piel para dejar la incisión a nivel de la línea como en un bikini. En este tipo de casos para los DIEPS, por eso es que es similar, pero no es lo mismo que una abdominoplastia, pero es más o menos el mismo concepto. Entonces, por eso es que me gusta hacer la incisión superior primero. Con eso yo mido, me aseguro de que cuando se sienta el paciente en salas de cirugía, esta incisión o esta parte de la piel me llegue acá a la parte inferior sin ninguna tensión. Apenas termino este primer paso, luego el siguiente paso es abrir esa parte inferior y vamos a buscar los vasos epigástricos superficiales. Nuevamente, porque siempre hago eso, los vasos superficiales son muy importantes de siempre disecar porque van a servir como un salvavidas para hacer la supercarga en caso tal de que cuando yo anastomose las epigástricas profundas, que son estas que están acá con las mamarias internas, que son estas, yo tenga este sistema superficial para poderlo anastomosar a cualquier otra vena cercana. Puede ser de forma anterógrada hacia a la vena mamaria interna o puede ser a la tóraco-abdominal o a la tóraco-dorsal, pero por lo general me va a ayudar a evitar de que se me congestione el colgado si es necesario. Entonces, ya después de que se levanta, se hace la incisión superior, se disecó en la parte central epigástrica. Recuerden no disecar más allá de las costillas de forma lateral. Hago esta incisión inferior, separo o diseco las superficiales y luego empiezo a buscar las perforantes. La disección siempre, casi siempre, me gusta hacerla de parte lateral a medial o de superior a inferior, dependiendo dónde estén estas perforantes. Yo empiezo a disecar, me estoy siempre en ese plano suprafacial y cuando encuentre las primeras perforantes, no me decido que esa vaya a ser. ¿Cuándo me decido de que esa es la perforante?
por lo general se tienen que ver que estén pulsátiles. O sea, al ojo clínico, cuando yo estoy disecando el colgajo, es muy obvio que se van a ver pulsaciones de esta arteria. Y lo otro que hago es coloco mis dedos alrededor de esa perforante de forma muy suave para no causar vasoespasmo y quiero sentir de que haya un pequeño pulso. Eso es lo otro que me indica que es una perforante adecuada. Y la tercera forma de poderla identificar es con el Doppler. Entonces coloco un Doppler a nivel de la perforante y quiero escuchar un sonido fuerte, tanto arterial como venoso. Separo las perforantes y ya después de que las perforantes estén separadas, porque generalmente son más de 2 perforantes que siempre se encuentran por colgajo, a veces son bastantes. Entonces ahí me decido cuál es la más grande, cuál es la que tiene el pulso, cuál está pulsátil simplemente a la vista y cuál tiene buen sonido por parte del Doppler. Y lo otro importante es saber dónde está ubicada. Idealmente, lo bueno es tener una perforante que esté en el centro del colgajo, al igual que como hablamos de la LT, lo importante es que esa perforante esté en el centro del colgajo para que vaya a haber una irrigación más homogénea. Separo, apenas se encuentre la perforante, lo que hago es ya abrir la fascia y luego llego al músculo y abro las fibras de forma vertical sin dañar la inervación que viene aquí en la parte lateral y separo un par de centímetros, por lo general unos 5 centímetros a 6 centímetros de pedículo, levanto el colgajo y lo mismo se hace en la parte contralateral. Entonces la fascia se preserva, simplemente se cierra de forma primaria y luego acá lo que hacemos es abrir a nivel de donde esté la cicatriz de la mastectomía y por lo general me gusta buscar la tercera costilla. ¿Por qué? Porque generalmente a nivel medial lo que se hace es levantar el cartílago costal y vamos a encontrar la arteria y la vena. A nivel del tercer espacio intercostal, lo que se ha descrito anatómicamente es de que a este nivel las venas todavía no se han bifurcado de una forma significativa, entonces los tamaños van a ser bastante grandes. Entonces la microcirugía por lo general es más fácil. Obviamente, entre más alto me vaya, pues es más grandes son los vasos, pero queremos evitar de que la disección de esos vasos vaya muy alto, porque obviamente el hacer la micro ya en un espacio muy confinado es un poco más complejo. Hay otra gente que le gusta buscar los vasos de la mamaria interna un poco más abajo, hay veces hasta el quinto espacio intercostal, pero ya obviamente eso requiere ya unas técnicas microquirúrgicas más avanzadas y estar familiarizado más con el tipo de anatomía. Y ya miraremos unas imágenes de cómo los disecamos y lo mismo, cuando estemos en los cadáveres allá ya vamos a ir más en forma. Entonces, ¿cuáles son los usos? Reconstrucciones de pared abdominal lateral, reconstrucción genital, también se han descrito, para reconstrucción de la parte proximal del muslo o de la región inguinal. Por ejemplo, cuando hay personas que tienen bypasses popliteos, que hay contaminación de la región inguinal, un colgajo de estos es por lo general ideal porque va a cubrir todo. Y en algunas formas, para cuando se hacen de forma libre, se pueden utilizar para reconstrucción de la parte posterior glútea. Cuando son de tipo libre también, vemos que la forma más común es para reconstrucción de seno. Yo diría que casi, por lo menos en nuestro hospital acá, no se hace casi en un 100% de las veces el DIEP flap o el deep flap. Muy raras son las veces en las cuales no se puede utilizar. Y como les había mencionado también para otras partes del cuerpo. Entonces vamos a ver cómo se diseca el colgajo ya de forma más específica y cuáles son las consideraciones anatómicas. El tejido que se va a utilizar acá simplemente es piel y tejido celular subcutáneo. En estos casos, cuando se hace un DIEP, nunca se toma fascia. ¿Por qué? Porque obviamente esto va a generar morbilidad en cuanto a la pared abdominal y por eso ha sido una gran indicación el utilizar este tipo de colgados porque va a minimizar los daños a la pared abdominal. La inervación generalmente viene por las intercostales, específicamente a los niveles más bajos de la parte torácica. Y la irrigación, como ya lo había mencionado anteriormente, viene por la parte epigástrica profunda, tanto de la arteria como la vena comitante. Y por lo general las arterias, yo diría que son un poquito más de 1 milímetro. Yo en general siempre por lo menos son de 2 milímetros, si es que no son un poquito más grandes. Entonces, suturar una arteria de 2 milímetros, aunque suena muy pequeñito, bajo el microscopio y ya con buena técnica microquirúrgica se puede hacer sin ningún problema. Colgajos de bastante también tamaño. Generalmente hay una buena
son muy seguros de simplemente basarlos en simplemente una sola perforante, pero nuevamente se requiere experiencia, escoger la perforante que es adecuada. En algunos casos o en algunos centros, cuando se hay la tecnología y el dinero, lo que se hace es se le ordena al paciente una escanografía abdominal con contraste y acá se le pide al radiólogo que nos marque las perforantes y dónde están ubicadas. Entonces sirve como un mapeo. Entonces en esos casos ya es aún mucho más fácil porque pues ya sabemos dónde está la perforante, cuál es la más grande, en qué parte de la fascia está saliendo, qué tan lejos del ombligo está saliendo y en qué parte del colgajo está ubicada. Entonces, por eso es muy importante ver esto. Ahora, la arteria cuando se diseca ya cercano hasta la ilíaca externa, como lo había mencionado anteriormente, ya puede ir hasta 4 milímetros, lo cual ya es muy, muy grande. Mucha gente ni siquiera se va tan profundo, que obviamente eso puede causar más morbilidad, pero en algunos casos, si las perforantes están muy bajas y se requiere un poco más de longitud del pedículo, pues hay que hacer esto. Las venas, nuevamente, las venas comitantes son las que vienen con la arteria y el pedículo es bastante largo, pero puede cambiar dependiendo de dónde entren las perforantes, como lo había mencionado anteriormente. Entonces aquí vemos, estas son las consideraciones anatómicas del colgajo. Nuevamente, pregunta de examen, la gran mayoría o el porcentaje de irrigación vascular, el más fuerte, va a estar dado por la epigástrica inferior profunda, que es rama de la ilíaca externa, y vamos a tener el sistema superficial que viene de la femoral. En la gran mayoría de las ocasiones, sí, o yo diría que casi en una totalidad se hacen es con la profunda, no con el sistema superficial. De todas maneras, si me baso en un colgajo profundo, yo siempre diseco las superficiales, como les había comentado anteriormente, para poderlas anastomosar. La irrigación de la pared abdominal va a estar dado tanto por el sistema profundo epigástrico como el sistema superior epigástrico. Cuando se hace un colgajo, un transpediculado, lo que se hace es cortar o que se interrumpe la vascularidad acá a nivel inferior y lo que se hace es rotar este pedazo de piel con músculo y fascia y que esté basado en esta epigástrica superior. Pero recuerden que la irrigación primordial de la pared abdominal, especialmente en esto que se llama la zona 2, va a estar basada en lo que son las epigástricas profundas. Entonces, por eso es muy, muy importante casi siempre hacer esos colgados con este tipo de vasculatura. Ahora, ya cuando hablamos de cómo están cómo se divide, porque esto siempre va a ser clásico, hay 3 formas, una que es de vaso simple, vaso bifurcado, vaso trifurcado. En la gran mayoría de veces son vasos bifurcados o trifurcados. Bifurcados, que significa que, pues como su nombre lo dice, tienen 2. Imaginen, este es el recto, que va a estar acá. Van a tener unas perforantes a nivel medial y van a tener unas perforantes a nivel lateral. Y basado en esas perforantes, estos colgajos o el deep flap o con preservación de músculo, que es el MS-TRAM, van a tener una clasificación y eso también es pregunta de examen. En la antigüedad, en cuanto a lo que se refería por perfusión a nivel de la piel, este doctor, que es el doctor Harmtraff, en una época habló de que la perfusión por medio de estas perforantes siempre empezaba por la zona 1, si la perforante salía acá, la zona que mayor irrigación va a tener la zona 1, seguido por zona 2, zona 3 y de últimas la zona 4. Pero luego otros estudios mostraron que esto no era cierto. Por lo general, ahorita lo que más se utiliza son estas zonas, que son las zonas de Holm. La perfusión por lo general es de tipo ipsilateral, o sea que como se dan cuenta, miren que en esta imagen acá, ahí esta línea no es contigua, esa sí es contigua, que significa que se puede hacer, pero la perfusión por lo general es menor en una zona 3 que en una zona 2, lo contrario a lo que se había hablado anteriormente. Entonces, cuando hacemos un DIEP, lo que utilizamos es de forma ipsilateral, el colgajo se corta acá en el centro y vamos a utilizar una zona 1 y zona 2 y generalmente con una buena perforante se puede tener una buena perfusión para evitar una necrosis grasa o una isquemia o congestión del colgajo. Esta es una imagen un poquito más compleja, esto es simplemente cuando se tiene una escanografía. Por lo general, y para resumir la imagen, y en muchos centros también se hace sin escanografía, como es la parte acá izquierda de la imagen. Entonces, todo depende de la perforante, por lo general. Y si el único mensaje que puedo dejarles es de que
Cuando se empieza a disecar el colgajo y se encuentran varias perforantes, no comprometerse con ninguna perforante al principio, simplemente disecarlas y ver cuál es la más grande, cuál es la que tiene pulsación y cuál se puede sentir a nivel de los dedos. Esa va a ser la mejor. Por lo general, cuando utilizamos un colgajo grande, la primera elección son los perforantes de tipo medial. Entonces, si recuerdan la imagen que les mostré anteriormente de esa bifurcación, lo cual lo vamos a ver acá nuevamente, general, las mejores perforantes son aquellas que vienen a nivel medial, o sea, las que están cercanas al ombligo. En algunas ocasiones, si vamos a hacer un colgajo más pequeño y encontramos perforantes buenas a nivel lateral, entonces para no causar más morbilidad, lo podemos basar en esas perforantes laterales. Pero por lo general, nuevamente, la perforante se decide al final después de que se ha levantado todo el tejido y se ven estas perforantes por medio del Doppler, pulsación y parte visual. Como se dan cuenta acá en esta imagen, viendo acá esto significa 1, 2 y 3 perforantes. Como se dan cuenta, colgajos, la gran mayoría de veces, con una sola perforante de tipo medial es suficiente. Cuando vemos de parte lateral, por lo general ya es un poquito más complejo. Como se dan cuenta acá, las perforantes laterales no son tan comúnmente utilizadas, pero cuando se utilizan hay que utilizar más de una perforante. ¿Por qué? Porque generalmente la perfusión de esas perforantes laterales no es tan buena como la perfusión de las perforantes mediales. Entonces eso es otro que tengan en cuenta. Nuevamente, otra imagen, este es el recto. Aquí es como me gusta hacer la incisión. Recuerden, parte superior, se diseca esto hasta el cifoides, no pasar las costillas. Apenas yo sé que ya esto está disecado, siento al paciente y miro de que esta incisión me llegue hasta la parte inferior. Si me llega, entonces obviamente hago el corte acá, preservo siempre las superficiales, que son rama de la femoral, y diseco de la parte lateral a la parte medial. Cuando ya estoy cercano acá, hago mi otra incisión acá para separar el colgajo y busco esas perforantes y empiezo una disección. Nuevamente, como se dan cuenta acá en esta imagen, la gran mayoría de las perforantes están a nivel medial. Entonces, lo que se hace es simplemente disecar, se abren las fibras y ya luego se diseca o hasta el origen o generalmente en mis manos me gusta dejar un pedículo aproximadamente de unos 5 a 6 centímetros para que no vaya a haber morbilidad cuando se diseca todo hasta la parte del origen. Luego, cuando ya vamos a la parte torácica, esta es la arteria, esta es la vena, se buscan esos vasos. Por lo general, me gusta hacerlo en el tercer espacio intercostal. Lo que se hace es, se abre acá el cartílago que está uniendo el esternón con la costilla. Cuando hagamos esos casos también allá, es muy obvio ver el cartílago costal. Lo que se hace es, se hace una incisión sobre el pectoral mayor, se abre, me gusta hacer la incisión siempre, y eso es clave, sobre la costilla, porque si lo hago entre los espacios, en los espacios intercostales, si me voy un poco profundo puedo entrar al pulmón. ¿Y cuál es la consecuencia de hacer eso? Desde que la persona tenga un neumotórax, se van a requerir un tubo de tórax. Entonces, pero si hago la incisión con el cauterio por encima del cartílago costal, no va a haber problema. El cartílago no me va a dejar que el electrocauterio pase más de donde lo que se necesite. Luego lo que hago es cortar de forma horizontal el pericondrio y luego me voy por alrededor de ese cartílago, se levanta, se quita el cartílago, se levanta ese pericondrio y vamos a encontrar los vasos aquí muy pegados al esternón entre los dos espacios intercostales. Y luego lo que se hace es se trae el colgajo acá a esta parte superior y se hace la anastomosis. Hay personas que tienen bastantes distintas formas de cómo hacerlo. A mí me gusta generalmente usarlo de forma contralateral. ¿A qué me refiero a eso? Que si una persona tiene cáncer de seno izquierdo, me gusta utilizar el colgajo que venga de la parte derecha. Al contrario, si tengo un paciente con cáncer de seno derecho, tomo el colgajo de la parte izquierda. O sea, siempre los hago de forma cruzada. ¿Por qué? Porque al colocarlo acá en la parte superior del pecho, me gusta que la zona de mayor perfusión, que es la zona 1, esté sentada acá a nivel medial. ¿Por qué? Porque es lo que le va a dar un contorno y una forma al seno, una forma más anatómica. Y generalmente esta cola, que es la que está menos perfundida, se va a dirigir hacia la parte axilar. Entonces, por eso es importante la localización y cómo se colocan estos colgados.
Ya obviamente con avances de la tecnología y para ponerse un poquito más sofisticado, hemos tenido la oportunidad de, en modelos cadavéricos, demostrar cómo se hace esta disección a nivel con el robot. Porque pensamos que puede ser algo para el futuro, es porque, pues, como lo había mencionado anteriormente, se trata de que las disecciones sean menos invasivas. Entonces, acá tuvimos la oportunidad de mirar dos técnicas, una técnica que era intraabdominal y otra técnica que era por encima del peritoneo. Entonces, simplemente como cualquier otro, eh, como otra disección mínimamente invasiva, con el CO2, que es lo que se inyecta, simplemente se disecan los tejidos y se triangula, como ven acá en esta imagen, donde se colocan los trócares. Uno es para la cámara y las otras dos son para las disecciones, y en este caso la disección ya no se hace de forma retrógrada, sino anterógrada. O sea, voy desde el origen, de donde comienza, hasta donde termina a nivel de la piel. Este es un ejemplo de cómo se hace la disección con simplemente una perforante a nivel de la piel, y por lo general el paciente se recupera de forma muy rápida. Y ya hay centros, no muchos centros, pero algunos centros a nivel mundial que ya están haciendo o ya han hecho un par de casos con este tipo de tecnología. Obviamente yo pienso que con el tiempo y entre más nos familiaricemos con la anatomía y con cómo se diseca, obviamente va a ser más fácil. Pero aquí nuevamente, cómo se hacen las marcaciones, este es en un cadáver, entonces por eso obviamente el abdomen también se ve un poco distorsionado, pero vamos a hacer este mismo disecciones en cadáveres de forma abierta, que es lo clásico, como se hace casi en un 99% de las partes del mundo. Aún los que lo hacen robótico, esto no se hace todo el tiempo, porque obviamente ya se imaginarán que los costos de hacer este tipo de disecciones con el robot es más complejo. Entonces, ¿cómo es la imagen y cómo es el monitoreo? Acá tenemos el Doppler pues como el que tiene forma como de un lápiz. Este es el que más utilizamos a toda hora en intraoperatorio, preoperatorio y postoperatorio. Entonces, de la forma en cuanto a las imágenes, si no tenemos escanografía, que no se necesita todas las veces, lo que se hace es simplemente con un Doppler, se le marcan al paciente de forma cuando esté acostado en el abdomen, se marcan las perforantes con un marcador, y en otros casos se puede hacer la angiografía. ¿Qué es lo bueno de la angiografía? Que como se dan cuenta acá, las imágenes son muy claras. Este es el ombligo, esta es la perforante, entonces como se dan cuenta, aquí se ve de forma muy clara cuál es la perforante mayor. Entonces lo que se hace es simplemente disecar. Ahora, en este tipo de casos tuvo una trayectoria acá intramuscular y la otra parte es retromuscular, entonces simplemente lo que hay que disecar es esta parte. Entonces, generalmente cuando se hace de forma abierta, que es la clásica, se hace una disección de tipo retrógrado, o sea, se arranca desde donde entró la perforante a la fascia y se va hacia el origen. De forma intraoperatoria, nuevamente utilizamos el Doppler o lo que es la indocianina verde, que es por medio del SPY, que ya después hablaremos de esa tecnología. Y de forma postoperatoria, el Doppler también es supremamente importante, porque eso es lo que nos va a ayudar a monitorizar tanto no solamente de forma física, como lo hablamos en una de las primeras clases, pero asegurarnos de que la perfusión a nivel de la paleta cutánea esté intacta durante el periodo postoperatorio, especialmente durante las primeras 24 a 48 horas. Entonces, ¿cómo se selecciona la perforante? Como lo mencioné anteriormente, simplemente hacer una disección amplia, al principio no ponerse sofisticada, pero hacerlo de la forma clásica, tratar de mantener el campo quirúrgico sin sangre, porque cuando ya empieza uno a dañar las perforantes o a causar sangrado, los tejidos se tiñen de sangre y eso ya se forma más complejo. A veces la anatomía puede ser aberrante o puede ser distinta, entonces por eso no hay que comprometerse con la primera perforante que veamos, que a veces puede ser que sí sea la perforante final que vamos a utilizar para el colgado, en otras ocasiones no. Tratar de evitar la manipulación de los vasos, o sea, cogerlos con las pinzas o oprimirlos. Hay que ser pulcro y ser muy claro y limpio con la anatomía. Y dejar siempre de todas maneras disecar cercano donde están las perforantes, no dejar bastante tejido alrededor, porque a veces eso puede causar vasoespasmo postoperatorio. Hay que mirar nuevamente, repito, la cantidad y la calidad de cada una de las perforantes, y en casos tales de que vamos a tener espasmos de estos músculos, podemos utilizar la papaverina o la lidocaína para ayudar a que se dilaten un poco, y también lo que se hace es limpiar un poquito la adventicia antes de hacer la anastomosis. General, cuando la perforante ya atraviesa la fascia, lo ideal es de que sea, como lo había mencionado, entre punto
5 a 1 milímetro es lo recomendado, pero nuevamente, sentir el pulso, ver la pulsación de forma con el ojo, sentirlo y con el Doppler yo pienso que es lo más importante. Entonces, yo pienso que ahí concluimos la hora. Si desean, podemos hablar un poquito de estos temas, de la parte microquirúrgica, pero yo pienso que ya para empezar con lo que son los conceptos básicos de la microcirugía lo podemos dejar para la siguiente clase. Entonces, obviamente, porque hablamos de estos dos colgados, ahora el ALT y el DIEP o el DIP, porque son los colgados más utilizados. O sea, si ustedes aprenden a manejar estos dos colgajos, tienen cantidad de terreno para operar. Entonces, no sé si tengan preguntas o aclaraciones. Queda abierto los 10 minutos de preguntas, por favor. Pueden hacer las preguntas. Comenzamos por los R4. Comenzamos a hacer las preguntas, por favor, al doctor Oscar. Se identifica. Los R3. Sí, no sé si los conceptos les quedaron claros. Obviamente, estas cosas hay que leerlas y volver a analizar y volver a leer la anatomía, pero por lo general estos son los conceptos más básicos y claros de cada colgado. Por eso lo ideal es que, como comenzamos ahora, la parte de entender cómo se diseca, cómo se corta. Ya cuando estemos allá en los cadáveres, lo otro que pienso hacer con la ayuda del doctor Mansur es hacer videos de las disecciones en los cadáveres. Con eso, esos videos les quedan a ustedes y los pasos son fundamentales, que es importante uno repetir de la misma forma hasta que uno se sienta que le tiene buen tiro a hacer cada colgado. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés Arcila, yo soy R4. Hola, Andrés. Aquí está, profe, hablando usted de la ALT para la reconstrucción de grandes defectos faciales, inclusive glosectomías parciales o totales. Ya más en su experiencia, ¿cómo le va a estos pacientes que requieren una glosectomía parcial o total con el ALT? ¿Cómo le ha ido usted con este tipo de colgados? Perfecto, muchas gracias Andrés por la pregunta. Generalmente para los defectos de hemiglosectomías, o sea que es mitad de la lengua, por lo general lo ideal es hacer un colgajo pequeño, a no ser de que se haga un radial o un skip. Yo pienso que la ALT, a no ser de que se haga suprafacial, muy delgado y pequeño, puede ser que sirva, porque ¿cuál es el gran problema? Que si yo hago un colgajo, una ALT muy grande, y se le coloca a alguien en la boca, pues obviamente esto va a ser problemático, porque hay que de todas maneras adelgazarlo, la sensibilidad no es muy buena, y lo que se requiere es de que la otra parte de la lengua, la otra parte de la pueda regenerarse y pueda ayudar a mover el ALT o el colgajo que se coloque, que recuerden que estos colgajos no son musculares o no van a tener ninguna forma de movimiento. Entonces yo diría que para una glosectomía total, de pronto el ALT sí es más indicado. Para una hemiglosectomía, yo diría que utilizar un colgajo más pequeño, un radial, un skip, porque son más delgados y se pueden moldar de forma más fácil. Pero para una glosectomía total, de pronto en ALT sí sirve. Continuamos, por favor. ¿Alguna Gracias. pregunta? Doctor, ¿cómo está? Le habla David Zapata, R3. Primero por la clase de hoy, conceptos supremos. Mi pregunta va dirigida al manejo en el cierre cuando realiza un colgajo DIEP. En el cierre del abdomen, ¿cuál es el manejo que le da al ombligo? O sea, ¿es un neoombligo? ¿Cuál es el manejo que le da a este? Perfecto, y esa es muy buena pregunta. El ombligo lo diseco como una abdominoplastia normal, o sea, el ombligo no tiene por qué tener problemas. O sea, de todas maneras, recuerda que cuando hablamos, la gran mayoría de la perfusión se va a dar por perforantes periumbilicales. Entonces, lo que yo en ciertos casos hago es dejarle por lo menos de 1 a 2 centímetros de
piel alrededor del ombligo para que cuando remueva todos los perforantes y esté cercano no vaya a haber isquemia. Pero es muy raro que uno tenga que hacer un neoombligo, es muy raro, el ombligo como tal tiene que sobrevivir. Si no te sobrevive es porque o la persona tuvo liposucción anteriormente, lo cual también es una contraindicación del abdomen, lo cual es una contraindicación parcial para hacer un DIEP. Pero el ombligo tiene que sobrevivir. Si no sobrevivir nuevamente, eso porque se dejó los perforantes se disecaron muy, muy cercanos al ombligo, se utilizó mucho el electrocauterio y la base del ombligo se quemó, o porque se dejó muy poquita piel. Entonces, en estos casos, pues sí puede morir, pero el ombligo, por lo general, siempre sobrevive. Es muy raro que yo veo un ombligo que muera, muy, muy raro. Continuamos con las preguntas, por favor. ¿Alguien más desea hacer una pregunta? Sí, doctor Oscar, buenas tardes. Francisco, residente de segundo año. Nos comentaba que en el colgajo DIEP hay ocasiones en las que tiene que hacer lo que es lo de la supercarga. ¿Esa supercarga la decide intraoperatoriamente desde antes de la planeación, o cuál es el criterio por el cual usted decide hacer una supercarga de este colgajo? Perfecto. Entonces, siempre, siempre, siempre diseco los vasos epigástricos superficiales. Ese es un concepto que ustedes se tienen que ir hoy de esta clase. Siempre. ¿Por qué? Porque es que la pregunta que tú me hiciste de que cuándo se va a congestionar, nadie sabe. La única forma de yo saber si el colgado está congestionado es después de yo hacer la microcirugía. Pero es imposible que alguien te vaya a decir, ah, no, tranquilo, eso no va a pasar nada. Por lo general no pasa nada. Pero si llegara a pasar, siempre lo ideal es tener ese salvavidas ahí listo. O sea, tener esos dos vasitos que estén colgando en la parte superficial y ayudarlo a que luego pueda hacer la sobrecarga. Porque lo peor es no dice Carlos, los superficiales, hacer la micro y que el colgado se congestione. Luego ya que se puede hacer, ya es muy poco lo que se puede hacer. De pronto disecar la vena un poco más proximal o utilizar otros vasos recipientes, pero siempre, siempre, si es algún concepto que les puedo dejar, siempre disequen los vasos superficiales. Y ya les mostraré truquitos más técnicos cuando estemos haciendo la disección en los cadáveres. Pero yo siempre, por lo general, las dejo listas. Yo diría que en un 95% de las veces no las utilizo, pero eso no te va a quitar más tiempo. El disecar las superficiales te toma por ahí unos 15 minutos más. Están, como su nombre lo dice, son superficiales. Si tú ya sabes la anatomía bien, les voy a enseñar precisamente acá un truco de cómo, obviamente ya cuando lo veamos allá, el truco, dónde están generalmente las superficiales. Si yo trazo una línea en la parte media, y pongo mi mano por lo general, la superficie, teniendo el segundo dedo a nivel medial, las superficiales generalmente van a estar a una distancia del meñique, del dedo pequeño. Entonces, cuando yo coloco mi mano, yo más o menos marco en el abdomen esta parte lateral y generalmente las superficiales están ahí. Entonces, lo importante es que cuando hago esta incisión inferior, empezar de forma muy delicada, primero con el bisturí y luego de a poquitos con el cauterio, porque a veces eso pasa. Entonces, si soy descuidado y soy un poco agresivo, las puedo quemar. Entonces ya es complejo no poderlos disecar. Pero por lo general siempre con una disección adecuada las hacen. Entonces siempre, siempre presérvenlas, porque tú no sabes cuándo se te va a congestionar el colgado. Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta, perdón. María Camila Jaramillo, doctor, residente de tercer año. Hola, María Camila. Quería preguntarle si usted considera mejor, a veces cuando uno hace, pues cuando se hace la disección de la LT, el espesor del colgajo, pues es bastante ancho, por decirlo así. Si usted considera hacer un colgajo que sea delgado intraoperatoriamente en el primer tiempo quirúrgico, o considera adelgazar el colgajo en un segundo tiempo quirúrgico. Perfecto, muy buena pregunta. Todo depende de tu experiencia disecando los colgajos. Hay un grupo de japoneses que les encanta dejar a los colgajos supremamente delgados, pero necesitas también la tecnología, necesitas un Doppler con imagen, y en otros casos la gente utiliza ese SPY, o sea, inyectan
estos contrastes y van a ver por dónde están pasando los perforantes. Yo diría que al principio, mientras que tú te acostumbras a disecar estos colgajos, es preferiblemente tú hacerlo en un segundo estadio. Levanta tu colgajo normal, el AET, porque ¿de qué te sirve tú gastarte todo ese tiempo y que el colgajo se te va a morir? Yo diría que lo más importante es ser un cirujano seguro. Vas a la fija, lo disecas, puedes de pronto hacerlo es simplemente suprafacial para no irte tan profundo, y ya después de que el colgajo esté puesto en donde esté el defecto, un par de meses después vienes y simplemente, generalmente se hacen por porcentajes. Entonces, el 50% lo disecas, lo adelgazas, cierras la piel, dejas que ese colgado se reperfunda y luego un par de semanas después vienes y nuevamente. Yo donde me entrené en Taiwán con el profesor Juan Chichen, él odiaba dejar a los colgajos muy delgados, porque él decía que prefería que siempre que el colgajo le fuera a sobrevivir. Hay mucha gente que hasta para esos ejemplos de cabeza y cuello, con el artículo que les mostré, ni siquiera les hacen ¿cómo se diría? El inset, el cierre de forma inmediata. Tratan de colocar ciertos puntos para que el colgajo, sí, obviamente tome la forma, tome la estructura, pero también está aconsejado no hacer un cierre completo de estos colgajos al principio porque pueden tener isquemia o congestión. Entonces lo que se hace es, se colocan ciertos puntos y luego se puede traer nuevamente el paciente a hacerle ya el cierre total al siguiente día, un par de días después. Lo importante es que el colgajo te sobrevive. Yo pienso que yo estaría más sobre tener un colgajo seguro, porque si tú quieres hacer algo más delgado, entonces puedes hacer un skip o puedes hacer una LT o un TDAP, algo más delgado, y todo también depende y yo te dije que era lo importante, cuál es el índice de masa corporal del paciente. Si tú ves que una persona es supremamente obesa, pues yo no me metería a hacerle una LT, de pronto pensaría otra opción. Pero si una persona muy delgada, muy seguramente te va a ir tranquilo. Pero lo importante es que si el colgajo te sobrevive. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenas tardes. Andrés Villate, residente de segundo año. Hola, Andrés. Doctor, en relación con el colgajo DIEP, cuando usted no tiene disponible la mamaria interna, ¿cuál es la arteria que usted toma para anastomosar el colgajo? Perfecto, esa es muy buena pregunta. En la antigüedad, casi siempre la gente utilizaba la toracodorsal. Pero ¿cuál es el problema que se vio con el tiempo de la toracodorsal? Que es muy lateral. Entonces, en cuanto a la anatomía general del seno, lo ideal es que el mayor volumen sea más medial. Entonces, en orden, y eso puede ser pregunta de examen, empiezo con la parte superior de la mamaria interna. Si esa no me sirve, hago la parte inferior de la mamaria interna o de forma retrógrada. Si esa no me sirve, generalmente voy al otro lado del esternón. O sea, simplemente hago una disección por debajo del esternón y hago la disección de la mamaria interna en el otro lado. Si esa no me sirve, entonces haría una toracoacromial, que está más acá en la parte superior central del pecho. Si esa no me sirve, entonces hago una toracodorsal. Pero yo diría que empieza siempre mamarias, anterógrada, retrógrada, contralateral, toracoacromial o toracodorsal. Esas son las opciones. Hay alguna gente que aún todavía los hace con las toracodorsales porque así fue que se entrenaron. Hay un doctor muy famoso en Italia que es el doctor Santinelli, que todavía creo que él tiene unos resultados muy buenos y él siempre las hace con las toracodorsales. La gente dice que con esa técnica pues la morbilidad pronto no es tan alta, no hay necesidad de resecar los cartílagos, no hay tanto dolor, pero ¿cuál es la parte negativa? De que si tú, por ejemplo, ese colgajo te falla y tú ya utilizas la toracodorsal, ¿cuál sería un colgajo de rescate ahí? El latissimus. Entonces tú ya no puedes utilizar latissimus porque ya le utilizaste la toracodorsal. Entonces, por eso yo no sé si fuera mi segundo vaso de elección. Trata siempre la mamaria interna anterógrada, retrógrada y de ahí hacia la parte lateral. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, pues los 10 minutos de pregunta y respuesta lo hemos terminado. Nuestra próxima cita será el próximo miércoles con nuestra cuarta clase de este curso de microcirugía. Doctor Oscar, gracias nuevamente por su amabilidad y su gentileza. Estaremos en contacto el
Perfecto, muchas gracias. Entonces, para la próxima, entonces vamos a revisar, ya empezamos con la parte microquirúrgica, instrumentos, lupas, todo eso. Con eso ya nos hacemos más familiarizados con la parte de la microcirugía. Bueno, muchachos, feliz tarde, también Oscar para ti. Bueno, muchas gracias a todos, que tengan buena tarde. Muchas gracias, doctor. Hasta Muchas gracias, luego. doctor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.